Muy buenas noches para todos. Les estoy mostrando en pantalla un texto, un libro, un PDF del jesuita, escrito por el jesuita padre Enrique Ramier, de los últimos años del siglo XIX. En este libro que les estoy mostrando y que les recomiendo muchísimo, debería ser una lectura obligada, como dicen, de todo buen católico que quiera conocer cada vez más la doctrina de la Iglesia, sobre todo la doctrina en tema político y en tema social. El libro se llama La soberanía social de Jesucristo. La soberanía social de Jesucristo. Es un libro en donde el padre Ramier, de una manera muy erudita, pero también muy apasionada, nos presenta la figura de Cristo Rey, de Cristo soberano, Señor de la historia, de los individuos, de las familias, pero también de las sociedades. Y es que en este video quisiera yo por primera vez, tocar el tema político. Es un asunto que confieso que no había yo querido abordar nunca, creo que nunca en este canal se había hablado de política. Sin embargo, muchos me han preguntado, me han enviado correos, me han estado insistiendo, o a veces ocurre también que en conversaciones privadas con conocidos me preguntan por la situación política actual a nivel mundial y también internamente a nivel de Colombia, que es mi país. Y entonces quiero grabar este video breve dando no un análisis profundo, completo, doctrinal de la política católica. Eso ya lo han hecho mentes muchísimo más autorizadas que la mía, y abundan los libros y los videos también en internet donde personas de gran autoridad y de gran saber estudian este tema. Para la muestra, un botón, y es el libro que tienen ustedes en la pantalla del padre Ramier. Lo pueden encontrar muy fácilmente por internet para descarga. Pero entonces, ya que no voy a hacer una conferencia sobre la política del católico, sí quisiera hacer de pronto algunas reflexiones para de alguna manera dar respuesta a todos los que en algún momento me han preguntado por la actitud del católico ante la política, sobre todo hoy en día, donde evidentemente la política ha sido, por usar una metáfora, capturada por el enemigo, como diría Homero en la Ilíada: hostes habet muros. El enemigo ha capturado las murallas, y antiguamente cuando caían las murallas de una ciudad, pues esa era su última línea de defensa, y la invasión y la destrucción y la matanza era inminente. Hostes habet muros. El enemigo ha capturado los muros, las murallas. Algo así podríamos decir con la política hoy en día, año 2023, y de hecho desde hace ya un buen rato. Hostes habet muros. Los muros de la política, las instituciones, los parlamentos,
las distintas organizaciones políticas han sido completamente capturadas por el enemigo. Creo que eso es una evidencia que no requiere de mayores explicaciones o de mayores profundizaciones. Salta a la vista que hoy en día la política sirve a unos intereses muy distintos a los de el reinado social de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en vez de hacer este análisis profundo, voy a dar algunas indicaciones que van a girar sobre todo en torno a dos cuestiones. La primera es si efectivamente existe una postura política para el católico, y la segunda es si hoy en día, dadas las circunstancias y el contexto y la realidad actual, es válida la distinción que algunos hacen entre la teoría, la pureza teórica de la postura del católico, el ideal, y lo que se puede en términos prácticos alcanzar con lo que hay hoy en día. Entonces, una postura práctica. La teoría está muy bien, está perfecta, pero hoy hay que actuar en el mundo, y el mundo es anticristiano, anticatólico, pero igual algo tenemos que hacer. Entonces vamos a buscar alianzas de sentido práctico. Esa distinción entre el ideal teórico puro y el compromiso concreto y práctico es una distinción válida. En torno entonces de estas dos preguntas, trataré de organizar lo que quiero decir. Entonces, en primer lugar, ¿existe una postura católica en la política? La respuesta es sin duda sí. Y la tenemos en este libro y en muchos otros. Podría también recomendarles, por ejemplo, la hermosa encíclica del Papa Pío XI, que se llama Quas Primas, que trata precisamente sobre el reinado social de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, y este es el principio innegociable, como dicen, esta es la piedra fundamental de toda postura católica frente a la política, de toda postura del católico frente a la política. Cristo, Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, tiene por derecho de nacimiento y por derecho también de conquista por su obra redentora en la cruz, el derecho supremo a reinar soberanamente, no solo sobre los individuos tomados como átomos aislados y abstractos en su vida privada, sino también sobre la sociedad. Repito, fundamento innegociable de toda postura católica en política. Cristo tiene el derecho a reinar no solo sobre los individuos y las familias allá en el fuero interno, en la esfera privada, dentro de las paredes del hogar, sino también a nivel social, la sociedad como tal, es decir, por medio de sus representantes y de sus instituciones, públicamente, oficialmente, debe rendir acatamiento a la segunda persona de la Santísima Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo. Ese es el fundamento innegociable de la doctrina católica. Todo católico que se precie de serlo debe comenzar por este principio.
debe comenzar por acá. No hay otra manera en la que el católico pueda concebir la política sino por medio de la proposición y la defensa de este reinado social de nuestro Señor Jesucristo. Claro, ¿qué pasa? Pasa que después de más de 200 años de liberalismo, el hombre de hoy, y ya desde hace mucho tiempo, se ha acostumbrado a vivir y crecer y desarrollarse en un ambiente de laicismo racionalista y naturalista, en el cual todas las instituciones públicas, todas las instituciones políticas, llámense monarquías, llámense democracias, repúblicas, sea el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, todo lo que podríamos llamar Estado, se ha desarrollado de espaldas a Dios y a la ley de Dios, propuesta y enseñada de manera infalible por la Iglesia católica. El hombre moderno escucha eso y le suena a antigüedades medievales, pero en realidad es la doctrina tradicional, perenne e irrenunciable del católico. No es algo medieval, no es algo superado ya por los tiempos modernos o posmodernos, sino que constituye la médula, la base, el fundamento, el principio y fundamento de la visión del católico sobre la política. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Quiere decir que el católico no tiene nada que hacer trabajando y apoyando y promoviendo corrientes políticas, partidos políticos, ideologías políticas que no tengan como centro de su plataforma política la soberanía social, el reinado social de nuestro Señor Jesucristo, que se debe traducir en una obediencia de las leyes a la ley de Dios y un culto público de la sociedad de acatamiento y de adoración de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, creador, es el origen y la causa del ser. La creación, técnicamente hablando, consiste en la aparición del ser, no a partir de la nada, porque con la nada, que nada es, nada se hace. La creación es el acto de la omnipotencia divina, de la sabiduría de Dios, por medio del cual se genera todo el ser, todas las cosas orgánicas, inorgánicas, deben su existencia, su posición en el ser, al acto creador divino. Por lo tanto, Dios tiene dominio como creador de todo el ser, tiene pleno dominio sobre su criatura, y de ese acto creador se desprende una obligación en la criatura racional, una obligación de reconocer su condición de criatura y rendir homenaje de adoración a su creador. Este es el fundamento, lo podríamos desarrollar más, pero ese es el fundamento. Y la criatura racional, el ser humano, decimos que no solamente le debe ese homenaje de reconocimiento y de adoración a Dios creador, sino además la sociedad como sociedad. ¿Por qué? Porque el hombre recibe su ser y su modo de ser de Dios.
y la sociabilidad, el ser un animal social, un animal político, el zoon politikon que decía Aristóteles, le viene del acto creador de Dios. Dios nos hizo y nos hizo como somos, nos dio el ser y la manera de ser, el ser y la esencia, por decirlo en términos técnicos, y de la esencia del hombre se desprende su sociabilidad. El hombre, de manera natural, como consecuencia de su naturaleza que viene de Dios, crea sociedades, vive en sociedad. Por lo tanto, la sociedad es también consecuencia del acto creador de Dios. Por lo tanto, también la sociedad, como sociedad, le debe a Dios ese culto de adoración y de acatamiento. Bien, ese es el fundamento de que no solamente el hombre en su fuero interno, de manera privada, allá escondido en su cuarto, deba dirigirse a Dios en actos de agradecimiento, de alabanza, de adoración, sino también la sociedad. 2 siglos de cultura liberal nos han hecho creer, hemos terminado por creer, que Dios es tal vez, a lo sumo, Dios de los individuos aislados. Y Pedrito y Luisito, si quieren, pueden entrar a su cuarto y rezarle al Dios que quieran, no importa, todo vale. Pero la sociedad debe ser organizada según los principios de un estricto racionalismo naturalista o de un naturalismo racionalista que deja de lado la fe, que deja de lado lo sobrenatural, que deja de lado a Dios, que deja de lado su ley, su moral, y organiza las instituciones políticas y las leyes y toda la vida social siguiendo pretendidos principios de puro racionalismo naturalista. Por eso se legisla de espaldas a la ley de Dios, porque es lo que 200 años de cultura liberal nos han hecho creer que es lo correcto. Bien, frente a esto, frente a todo tipo de liberalismo, es decir, frente a todo tipo de intento de querer expulsar a Dios, a su iglesia, a su moral, de la vida social, de la vida política, de las instituciones, de las leyes, frente a este intento, el católico no puede hacer sino abstenerse, presentar batalla, oponerse con toda caridad, por supuesto, rezando siempre por sus enemigos, por los enemigos de la fe, de la iglesia, del reinado de Cristo en las sociedades. No es otra la actitud del católico. Y esto nos lleva a la segunda pregunta que quería yo abordar. ¿Qué tenemos que decir de esos que hacen una distinción entre la teoría y la práctica? Claro, Leonardo, si eso que usted dice es excelente, el reinado social de Cristo, le debemos a Dios el ser, la sociedad, por supuesto, eso a nivel teórico es impecable, es absoluto, lo entendemos y lo aceptamos, pero hay que ser realistas, hay que ser pragmáticos, y nuestra sociedad actual está organizada de otra manera, y eso es un hecho, y frente a los hechos, pues lo único que podemos hacer es acatarlos y tratar de rescatar lo que se pueda rescatar y tratar de hacerlo lo mejor posible con lo que hay. Y entonces dividen la mente del católico entre una teoría, un ideal y luego la realidad. Y entonces le dicen al católico: hay que hacer algo, no nos podemos quedar de brazos cruzados, hay que participar de la vida política. Y entonces busquemos cuál partido político de los que hay es el menos peor, el menos dañino, el que nos ofrece más garantías,
Y entonces aparecen todos esos partidos de derecha, conservadores. En España, por ejemplo, veo en las redes sociales que hay muchos católicos que defienden a capa y espada un partido político de España que se llama el PP. Y uno los escucha hablar o les lee sus publicaciones y pareciera que están convencidos que el PP es una especie de partido católico conservador. Y no, resulta que no, el PP es un partido liberal. Es un partido liberal que trabaja en pro del liberalismo. Pero estos católicos ignorantes en parte de la doctrina que dicen profesar terminan siendo tontos útiles de estos partidos que pertenecen al gran sistema liberal. Pero Leonardo, entonces usted lo que nos está diciendo es que no participemos en política y nos vayamos a vivir a San Ireneo como quería la señorita Prim. Vamos a vivir a San Ireneo en una montaña y nos dedicamos a la mística, al quietismo allá, a la pasividad, a la oración y esperamos la segunda venida de nuestro Señor. No, no es eso lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que existe un principio y fundamento que es irrenunciable. Y estoy diciendo que conviene, si queremos realmente hacer algo, conviene empezar por no distorsionar los principios. Y el primer principio lo tenemos en la pantalla: la soberanía social de Jesucristo. Y tenemos que ser realistas y aceptar que estamos hoy en día rodeados por un sistema sociopolítico alejadísimo del ideal de ese reinado social de nuestro Señor. Ni izquierdas, ni derechas, ni centros, ni progresistas, ni partidos conservadores, ni partidos ultras de no sé qué. Todos esos partidos, a pesar de sus diferencias en cuestiones, algunos puntos de moral, que el aborto, que la eutanasia, que la adopción de parejas homosexuales, y algunas diferencias también en el aparato político, en el aparato económico, perdón. Aparte de esas diferencias, todos esos partidos de derecha, todos están cobijados por el mismo paraguas ideológico que se llama liberalismo y que la Iglesia ha condenado desde hace 200 años. Sería fácil poner aquí en pantalla la lista, un sinfín de documentos, encíclicas, mensajes, bulas, de todo, documentos de todos los rangos posibles, radiomensajes, audiencias, de intervenciones del magisterio condenando el liberalismo como fundamento de todos los males habidos y por haber. Leonardo, y entonces la batalla cultural y el marxismo cultural, ¿de dónde sacaron que existe una cosa que se llama marxismo cultural? Eso se llama liberalismo. Liberalismo: si un hombre se autopercibe mujer y exige que se le trate como mujer, marxismo cultural. Ideología de género es marxismo cultural. Es liberalismo. Es liberalismo llevado a un nivel de paroxismo total. Es liberalismo en su máxima expresión, porque es el individuo que ha endiosado tanto su sacrosanta libertad y autonomía, que por último ha terminado queriendo liberarse incluso de su misma realidad biológica. Ya no solamente es una libertad que entra en contradicción con la moral de la Iglesia, con los señores del feudalismo, sino que ya incluso es una visión gnóstica
de la libertad, un endiosamiento de la libertad humana llevada a su máximo. Incluso me quiero liberar de mi propia biología para ser absoluta y completamente libre y autónoma en la construcción de mí mismo. Yo me autoconstruyo, yo me autopercibo y mi autopercepción constituye mi única y sagrada libertad. Eso es liberalismo. Claro, pero entiendo que muchos personajes de gran renombre en el mundo, mundillo más bien, en el mundillo de las redes sociales, han hecho fortuna, o fama por lo menos, con el cuento del marxismo cultural y la batalla cultural. La batalla es espiritual. La batalla es y siempre ha sido y será espiritual. 3 enemigos tiene el católico: el demonio, el mundo y la carne. Y la iglesia se divide en iglesia triunfante, que ya goza de la visión de Dios, iglesia purgante, las almas de los fieles difuntos que están en el purgatorio, purificando imperfecciones que no purificaron en vida acá en la tierra, y la iglesia militante, triunfante, purgante y militante. La iglesia militante somos todos los que estamos actualmente en el camino, in vía, decían en la Edad Media, en el camino acá en la tierra, durante 50, 60, 70, 80 años, tratando de merecer el cielo con nuestras acciones. Pero nos llamamos iglesia militante porque hay una milicia. Somos militares de la vida espiritual, luchando permanentemente contra el demonio, el mundo y la carne, bajo la guía de la doctrina de la Iglesia Católica. Esa es la lucha. No hay una lucha cultural, no hay marxismo cultural, hay una lucha espiritual, y hay hoy un liberalismo llevado a su máxima locura. Iba a decir a su máxima expresión, pero en realidad es un liberalismo llevado a su máxima locura, con perdón de todos estos personajes que tanto provecho le están sacando a estas ideas. Pero la postura del católico debe ser clara en política: soberanía social de nuestro Señor Jesucristo. Colaboración. ¿Colaboración con quién? No, Leonardo, pero nos encontramos en un terreno práctico porque el enemigo de mi enemigo termina siendo mi amigo, y entonces ahí más o menos llegamos a unos acuerdos, a unos mínimos, y bueno, ahí convivimos. No. Esas colaboraciones lo único que hacen es fortalecer, consolidar el triunfo del liberalismo. Y el católico no tiene permitido la colaboración con el mal. Bueno, Leonardo, entonces usted nos dice que cero colaboración, pero que tampoco se trata de hacernos un San Ireneo de Arnois e irnos a vivir por a la montaña alejados de todo, como los Amish. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si ni colaborar ni irnos de ermitaños, entonces, ¿qué hacemos? Miren, realmente estamos en tiempo de misión. En nuestra época, nuestros países, nuestras sociedades, nuestras calles, nuestras familias, perdón, son territorio de misión, porque el paganismo se instaló de nuevo, y esta vez ya no se trata de un paganismo antiguo, cercano todavía a ciertos elementos de ley natural que les permitieron injertarse después en el árbol del catolicismo. No. Estamos hoy frente a un paganismo post-cristiano, un paganismo que conoció al cristianismo y lo rechazó. Y en ese rechazo quedó también atrás la misma ley natural, con sus principios básicos. Todo ha sido abandonado. Uso entonces la palabra paganismo en un sentido diferente. Es tierra entonces de misión. ¿Qué hacer? Comenzar. El trabajo está
perdón, el trabajo está todo por hacer. La reconquista está toda por hacer, empezando por nosotros mismos. Sin un proceso personal de conversión, de búsqueda sincera de la santidad, formando familias santas y numerosas, formando nuestras cabecitas con la sana doctrina, teniendo vida de comunidad. Ese es el camino. Sin eso, podremos seguir soñando con colaboraciones. No, vamos a trabajar con el Partido Conservador, que ese defiende que el aborto no sea a los 8 meses, sino a los 3, y entonces eso es muy bueno. Colaboremos con el PP, colaboremos con Vox, católicos apoyando a Vox. Una locura total. Leonardo, pero hay que ser prácticos, pero es lo que hay, el ideal es inalcanzable. Entonces, mentira. Nunca se nos dijo que teníamos que alcanzar la victoria acá en la tierra, pero siempre se nos ha dicho que teníamos que dar la pelea. Y la pelea se da partiendo desde ese principio y construyendo tejido social católico, conversión personal, familias santas y numerosas, formación, tener bien amueblada nuestra cabecita, construcción de vida comunitaria y empezar ese proceso de reconquista de la sociedad. En realidad no hay otro camino. Lo demás que se proponga, vamos a colaborar con los conservadores porque ellos nos ayudan. Ellos también critican la ideología de género, marxismo cultural. Entonces colaboremos con los conservadores y ahí algo bueno hacemos. No. La soberanía, el reinado social de nuestro Señor Jesucristo como principio y fundamento de la política católica es un principio irrenunciable, no es condicional, no es circunstancial, no es si de pronto vamos a ver si se puede y si no, pues no. No es la plataforma, es el piso sobre el cual el católico se para y desde donde dirige toda su intervención en la vida social y política. ¿Difícil lo que propongo? Por supuesto que sí, y no tiene por qué ser fácil. Y nunca se nos dijo que iba a ser fácil, y nunca se nos dijo que iba a ser, que todos íbamos a ver el triunfo pleno de estas ideas de la organización política católica. Lo que sí se nos dijo es que tenemos que trabajar en pro de eso. Como decía Santa Juana de Arco, los hombres pelean, pero es Dios el que da la victoria. A los hombres no les corresponde necesariamente disfrutar de esa victoria. Les corresponde pelear. Y Dios verá si corresponde en su sabiduría otorgar la victoria o posponerla por un tiempo. De pronto nosotros no vamos a ver el triunfo de nuevo, porque hubo una época en la cual se reconocía el reinado social de Cristo y quizá nosotros no lo vayamos a ver, pero eso no puede ser excusa para no trabajar por el triunfo de ese reinado social de nuestro Señor, primero en nosotros, luego en nuestras familias y de ahí hacia los demás órganos y estamentos sociales. Puede que nosotros no lo veamos, pero eso no nos exime de hacer nuestra parte. Lo que sí definitivamente no podemos hacer es seguir siendo tontos útiles del sistema liberal, de la partidocracia y mucho menos de esas luchas por el marxismo cultural, esas luchas contra la batalla cultural. No, la batalla es espiritual, por eso no se nos puede caer de las manos nunca el rosario, las 3 Ave Marías al acostarnos, la lectura de las vidas de santos en familia, la Santa Misa del domingo, la confesión, la comunión, la vida de testimonio en nuestro lugar de trabajo. Así es
cómo se podría ir reconquistando la sociedad si Dios tiene determinado que así ocurra. Entonces, bueno, no los canso más con este tema, habría muchísimas más cosas para decir. Supongo también que no va a ser del agrado de todos lo que acabo de decir acá. Me van a acusar seguramente de rechazar, de no participar entonces de la política, o de idealismos, o de ultracatolicismos, pero yo creo que en una sociedad que nos tiene tan acostumbrados a la mentira, a las medias verdades, no viene mal que de vez en cuando se nos diga una verdad completa.